Dependiendo de algunas características centrales, en la historia, las respuestas de sistemas económicos la tenemos más bien en dos polos. Una de economías centralizadas, donde hay una autoridad con información suficiente y con poder suficiente que toma todas las decisiones. Entonces ahí estaría concentrado en el vértice, ¿ya? En la máxima autoridad, el que organiza la forma de responder al qué, cómo y para quién producir. Y en el otro extremo tenemos las economías de mercado o economías descentralizadas, en donde prima la libertad individual de los agentes económicos y la interacción de estos agentes individuales en el mercado va generando las respuestas al qué producir, cómo producir y para quién producir. Entre estos dos polos extremos tenemos las economías mixtas, que podríamos definirlas en una forma o en una alternativa como una economía donde, por un lado, está la autoridad central definiendo parte de las respuestas y el mercado también teniendo un rol importante en responder al qué, cómo y para quién producir. Podríamos pensar en que las economías mixtas tienen cierto equilibrio entre la autoridad central y el mercado en el responder las preguntas. Otro enfoque para definir economías mixtas sería que en la práctica todas las economías son mixtas, pensando que aquí hay un continuo, en donde algunas serán un mayor porcentaje de economías centralizadas, un bajo porcentaje para el mercado, y por otro extremo podríamos tener hasta economías con un alto porcentaje de rol del mercado y bajo porcentaje de rol del Estado. ¿Ya? En realidad, en la experiencia histórica, estos puntos extremos son más bien cosas más excepcionales o propuestas teóricas que realidades. Ahora, si revisamos la historia, ¿eh? Encontramos estos dos puntos extremos, estos dos polos opuestos. Por un lado, en el capitalismo puro, que se comienza a configurar post-revolución industrial, después de la Revolución Francesa, en donde empieza a primar las libertades de los individuos. ¿Ah? Y en Europa principalmente comienza a organizarse la vida económica en las líneas del capitalismo. ¿Ah? O Países Bajos sería un ejemplo de la cuna del capitalismo puro y luego sin duda el Reino Unido, ¿ya? Uno de los ejemplos históricos del capitalismo del siglo XIX. En la versión pura, sin duda, prácticamente 100% mercado, libertad absoluta para los agentes individuales y un nulo rol del Estado en la economía. Ahora, este sistema comienza a ser renovado hacia fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX. ¿Ya? Los problemas que, vamos a hablar de ellos, empezaron a experimentar el capitalismo real en el siglo XIX, los problemas sociales que se empezaron a evidenciar, generaron olas de reformas dentro del capitalismo, ¿ya? Donde el actual capitalismo sin duda es bastante lejano del capitalismo del siglo XIX. En el otro extremo tenemos las economías centralizadas y la experiencia histórica, los socialismos reales. ¿Ya? Cuando estamos hablando de socialismos reales, estamos hablando de la Europa del Este con su eje en lo que fue la Unión Soviética. ¿Ya? La Unión Soviética y el rol de influencia sobre países de Europa del Este y también algunos países de Asia, África, Cuba en caso latinoamericano. ¿Ya? En estas experiencias históricas, básicamente Europa del Este y la Unión Soviética, estas desaparecen ¿ya? A comienzos de la década del 90, a partir del colapso de lo que fue la Unión Soviética
la caída del muro de Berlín hacia fines de la década del 80, dada la dificultad del sistema centralizado de poder mantener un sistema que fuese mejorando los niveles de vida de la población. ¿Ya? De hecho, hacia 1990, si uno compara los niveles de vida de los países de Europa del Este, comparado con los de Europa Occidental, vivían una vida de mayor libertad económica, ¿ya? Son bastante notorias las diferencias en términos del mayor nivel de vida que se podía alcanzar en Europa del Este, perdón, en Europa Occidental. Entonces, tenemos esas dos experiencias históricas. El capitalismo puro como tal es algo que fue de manera progresiva desde fines del siglo XIX, un poco moderándose. Y por otro lado, las economías centralizadas, ya, los socialismos reales, una experiencia de la segunda parte del siglo XX principalmente, eh, aunque la Revolución Rusa parte en 1918, 1919, pero como área geográfica se consolida después de la Segunda Guerra Mundial y desaparece hacia comienzos de la década del 90.